al doctor Rodrigo Jover de España. Él es el jefe de servicio de medicina digestiva del Hospital General Universitario de Alicante. Es profesor titular de medicina clínica en la Universidad de Alicante. Es coordinador del grupo de investigación en cáncer colorectal, prevención y manejo en el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. Entonces estamos con una autoridad en el tema, y su conferencia, su primera conferencia, porque nos va a colaborar con múltiples conferencias en este segmento, su primera conferencia es Colonoscopia de calidad. ¿En qué impacta? Bienvenido, doctor Jover. Un placer tenerlo con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, Edgardo, y gracias por la invitación a este congreso y a su bello país y a la bella ciudad de Santa Marta. Bueno, vamos a hablar de colonoscopia de calidad. La mayoría de los conceptos que voy a introducir yo creo que son bastante comunes, bastante obvios para muchos de vosotros, pero creo que está bien ponerlo de manifiesto y un poco centrarnos en un concepto que comenzó a principios de este siglo, a principios del siglo XXI, que es el interés en la calidad del procedimiento endoscópico, en que no se trata solo de entrar e intentar diagnosticar, sino intentar hacer los procedimientos con la mayor calidad posible. Todos sabemos que la colonoscopia no es perfecta, hay varios estudios que lo han mostrado y hay varios estudios que muestran esta diferencia, esta capacidad de dejarnos lesiones, esta posibilidad de que dejemos lesiones atrás en nuestra exploración. Y este es un estudio, digamos, que llaman pivotal, que es un estudio que demostró claramente que hay un dato de la calidad de las endoscopias, que es el porcentaje de colonoscopias en las que encontramos alguna lesión, la tasa de detección de adenomas, que se correlaciona de manera directa con la aparición de cáncer de intervalo. En este estudio polaco, este estudio ya clásico de Michał Kamiński, encuentran que los endoscopistas que tienen tasas de detección de adenomas por debajo del 20% en colonoscopia primaria de cribado son los endoscopistas que ponen a sus pacientes en riesgo de presentar cáncer posteriormente. Por tanto, esto nos indica que es muy importante que nos fijemos bien, que no dejemos lesiones atrás, porque si no, estamos haciendo un mal favor a nuestros pacientes. A ver, vale. Entonces, ¿por qué ocurren estos cánceres de intervalo? Pues bueno, cuando tenemos la desgracia de tener un cáncer de intervalo, cuando un paciente al que le hacemos una colonoscopia vemos que tiene un cáncer y comprobamos con horror que hace un año le hicimos una colonoscopia que dijimos que era normal, pues queremos pensar que ha tenido un tumor de crecimiento rápido que el año pasado no estaba, o que es posible que tenga un síndrome de cáncer hereditario que haga que aquello crezca rápidamente, pero generalmente, como todos sabemos, no es así. Muchas veces es debido a que hemos extirpado un pólipo y este pólipo no lo hemos extirpado de forma completa, hemos dejado un trozo de este pólipo y este trozo ha crecido porque ya había acumulado una serie de cambios genómicos. También posiblemente por limitaciones técnicas de la propia colonoscopia, de los cuales debemos de ser conscientes, la existencia de adenomas difíciles de ver o de mucosa que no hemos explorado con el cuidado necesario, debido a una mala calidad técnica de la colonoscopia que hicimos el año pasado, quizá anduvimos con prisa, hicimos aquello demasiado rápido, o dimos por buena una limpieza colónica que no era adecuada. Y todo esto son factores relacionados con la calidad. Por eso es tan importante este concepto de calidad de la colonoscopia. Hace unos años la Organización Mundial de Endoscopia diseñó este algoritmo con el cual podíamos explicar por qué cuando había un cáncer de intervalo, también llamado cáncer post-colonoscopia, esto podía pasar. Podía pasar, no sé si esto tiene puntero, no, podía pasar, lo primero que debemos de fijarnos es si había un adenoma avanzado en el mismo segmento del intestino. Si era así, ver si habíamos resecado la lesión. Si no lo habíamos resecado, pues ya está claro cuál fue la causa del cáncer post-colonoscopia. Si sí la habíamos resecado, es posible que esta resección haya sido incompleta. Por el otro lado, en su lado izquierdo, si no tenían ningún adenoma en el mismo segmento del colon,
habíamos de ver si la preparación era adecuada y la limpieza colónica, era adecuada y la intubación cecal había sido completa. Si todo era correcto, posiblemente era una lesión perdida en una exploración previa adecuada, y si algo de esto no era correcto, pues nos habíamos dejado pasar una lesión, o bien porque no habíamos explorado todo el colon, o bien porque el colon no estaba lo suficientemente limpio. También hace unos años, en nuestra provincia, en la provincia de Alicante, de donde yo vengo, estudiamos cuáles eran las principales causas de estos cánceres post-colonoscopia y vimos que la principal causa es que tengamos una lesión probablemente perdida en una exploración adecuada. Esto explicaba cómo el 50% de las lesiones. Es importante saber esto por qué nos ha ocurrido. Y esto pues muchas veces nos ocurre porque, bueno, porque ya sabemos todos saben perfectamente que mirar el colon es un poco a veces difícil, hay ángulos, hay austras detrás de las cuales hay que mirar y puede haber una lesión que ya pasemos por alto, hay lesiones difíciles de ver, lesiones que requieren algún tipo de técnica complementaria para poder ser puesta de manifiesto. Y esto es lo que nos revela el importante papel de la calidad de la colonoscopia, para que esto no se nos pase por alto. Porque la calidad de los endoscopistas es altamente variable. No pensemos que somos todos iguales, ya lo sabemos, todos los que estamos aquí, que no somos todos iguales. Estos son datos del estudio ColonPrep, un ensayo clínico en el que comparamos cribado con colonoscopia directa frente a cribado con test de sangre oculta en heces, que se publicó el año pasado en Lancet, y estos son resultados del audit de calidad de este estudio, en el que vemos que en la tasa de detección de adenomas a la izquierda, pues abajo vemos que había endoscopistas en el estudio que en colonoscopia directa tenían una tasa de detección de adenoma inferior al 5% y habían otros que la tenían cercana al 60%. Por tanto, entre uno y otro hay un montón de lesiones que se han perdido y esto es algo que tenemos que conocer. Además, los indicadores de calidad no siempre se correlacionan. A la derecha de la imagen vemos la tasa de adenomas por colonoscopia y vemos que la correlación no es directa. Hay endoscopistas con muy buena tasa de detección de adenomas y baja tasa de detección de adenomas por colonoscopia. Por tanto, es un concepto a veces difícil de digamos, calibrar y por tanto es muy importante que conozcamos cuáles son los criterios importantes. Y estos son una serie de conceptos básicos. El primero es que no podemos conocer nuestra calidad si no la hemos medido, si la desconocemos completamente. No podemos ni conocerla ni probablemente mejorarla. El segundo concepto es que la mala calidad tiene efectos inmediatos sobre el cuidado de nuestros pacientes, su seguridad y también la satisfacción de los mismos. Es bien conocido y es algo muy importante que el control de la calidad mejora la calidad, por tanto debemos ser nosotros mismos los que exijamos ser medidos en términos de calidad. Y conocer el cumplimiento de nuestros propios indicadores de calidad mejora nuestro cumplimiento. Yo quiero ahora hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe cuál es su tasa de detección de adenomas? Está claro, ¿no? Y es algo común, ¿eh? Es algo común. Uno se ha de preocupar mucho para saber cuál es su tasa de detección de adenomas y solo conociendo su tasa de detección de adenomas puede mejorarla. Por tanto, el control de calidad debe ser no solo aceptado, sino exigido por el propio endoscopista, porque esto es lo que nos hace que mejoramos. Una herramienta potente y después hablaremos un poco más de algunos, digamos, intríngulis de este concepto. La calidad se basa, como todos saben, en varios apartados. La detección de lesiones, la limpieza colónica, las complicaciones. Muy importante conocer cuáles son nuestra tasa de complicaciones o al menos la tasa de complicaciones de nuestra unidad, porque a lo mejor pensamos que lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo mal y conocer las complicaciones no siempre es fácil. La intubación fecal, la satisfacción de nuestros pacientes y cómo extirpamos las lesiones. Y en este sentido, hace unos años la Sociedad Europea de Endoscopia, la ESGE, publicó una guía de calidad en colonoscopia, también en otros procedimientos, pero en este caso en colonoscopia, en la que habían varios módulos que eran los que había que conocer y vamos a desarrollar algunos de ellos. La preprocedimiento tenemos como principal dato la tasa de limpieza colónica adecuada. Y aquí vemos que
tenemos algunos tips para mejorar la limpieza colónica. Esto es bien sabido. Si la colonoscopia se hace por la mañana, la dosis debe ser fraccionada, lo que llamamos dosis split, con parte de la preparación dada, la mitad de la preparación administrada el día antes, la tarde antes de la prueba, y la otra mitad la misma mañana de la prueba, aunque el paciente tenga que madrugar. Es mejor que madrugue que no que la colonoscopia sea incompleta. Si la colonoscopia se hace por la tarde, se puede dar en dosis separadas a lo largo de la mañana. La última dosis debe darse no más tarde de 3-4 horas antes de la colonoscopia, porque esto hace que la limpieza, el último empujón a la limpieza, sea el más adecuado y el colon quede más limpio. Parece que no hay grandes diferencias entre preparados en términos de eficacia. Poco da igual un preparado que el otro en términos de eficacia, y es importante que la explicación dar una buena explicación de las instrucciones. Es mejor tomar tiempo para dar las instrucciones y destinar recursos para que los pacientes sean buenos conocedores de las instrucciones, no simplemente largarles un papel y que con esto se apañen, sino que es importante que las indicaciones estén bien explicadas, y porque es mejor esto que repetir la endoscopia e intentar recordar las instrucciones cerca del momento de la colonoscopia. El siguiente punto que se toma es aquí la tasa de intubación fecal, el porcentaje de colonoscopias en los que hemos conseguido llegar al ciego. También me ha gustado mucho ver que a continuación de mi charla hay una charla en la que un experto explica cómo lo hace. El profesor Osorio nos va a explicar cómo lo hace, porque esto nos permite a todos aprender de un experto. Es muy importante aprender y enseñar bien la técnica a nuestros residentes, a nuestros fellows. El entrenamiento lo hace, la posibilidad de utilizar diferentes modelos de endoscopio cuando hay estenosis, cuando hay segmentos más estrechos, podemos utilizar un gastroscopio o endoscopios de rigidez variable, y el uso de maniobras complementarias como el uso de la fuente de lavado para administrar agua, para pasar algunos tramos del sigma que pueden ser dificultosos, los cambios de posición del paciente y las maniobras de presión abdominal. Todo ello nos ayudará a mejorar nuestra tasa de intubación fecal. El tercer aspecto, que es probablemente el más importante, es la identificación de la patología, reflejada en el concepto que hemos mencionado anteriormente de la tasa de detección de adenomas. Muy pocos conocemos aquí nuestra tasa de detección de adenomas, pero es muy importante saber que esta tasa de detección de adenomas es variable, depende de los procedimientos que tú hagas, porque la tasa de detección de adenomas cambia con la indicación de la colonoscopia. Esto fue un estudio que hicimos en España, se llamaba el estudio Qualiscopia, en el que evaluamos diferentes aspectos de la calidad de la colonoscopia y vimos que no es lo mismo. La tasa de detección de adenomas, si nuestro contexto es el test de sangre oculta en heces positivo en el seno de programas de cribado, la media debe estar sobre el 40-50%, lo mismo en vigilancia pospolipectomía, lo único que en vigilancia pospolipectomía, que después hablaremos, las lesiones suelen ser menores o de menor tamaño o menos avanzadas. En cambio, si hablamos de síntomas gastrointestinales, la tasa de detección de adenomas media baja, y si hablamos de colonoscopia de cribado primario, que es en donde la mayoría de estudios se han centrado, la tasa de detección de adenomas lo que se requiere es que esté por encima del 25-30%. Por tanto, la indicación cambia de manera importante cuál es nuestra tasa de detección de adenomas, y por tanto no es lo mismo tener una tasa de detección de adenomas en colonoscopia de cribado primario que en colonoscopia de cribado tras test de sangre oculta en heces positiva. Además, la tasa de detección de adenomas, como todos saben, es una cuestión de técnica. Este es un estudio muy bonito hace ya algunos años en el que evaluaba cómo variaba la tasa de detección de adenomas entre endoscopistas con alta tasa, con tasa moderada y con tasa baja, dependiendo de las maniobras que hacían en la exploración. Si examinaban adecuadamente o tomaban un tiempo para examinar los pliegues, si aplicaban la adecuada distensión en el colon y si lavaban y aspiraban los restos de heces que podían quedar en el colon. Esto modificaba de forma importante su tasa de detección de adenomas. Por tanto, la tasa de detección de adenomas es una cuestión de técnica. Y es verdad, y esto yo creo que es muy importante saberlo, que a ver, yo veo a veces, esto me gusta siempre explicarlo, yo veo a veces endoscopias como las que se han hecho anteriormente, con disección, endoscopias dificilísimas que yo sería incapaz de hacer. Esto requiere una destreza especial, un entrenamiento muy especial. Mejorar la calidad de nuestra colonoscopia no requiere nada especial, requiere simplemente que tengamos el interés y el gusto por querer hacer las cosas bien. ¿Cómo podemos mejorar nuestra tasa de detección de adenomas? Pues primero conociéndola, que ya lo hemos dicho varias veces.
Segundo, con entrenamiento, formación, con feedback, estableciendo adecuados puntos de corte. Este es un estudio polaco en el que vieron que tras aplicar un entrenamiento, en la parte derecha, los que aplicaban esta estrategia de entrenamiento, su tasa de detección de adenomas mejoraba, los que no, en la izquierda, se permanecía estable. Por tanto, entrenar a los individuos, ofrecerles herramientas para mejorar su tasa de detección de adenomas, suele conseguir mejorarla. Y después tenemos también tecnología y aparatos, algunos ya un poco obsoletos, el FUSE, el tercer ojo, que esto nunca se llegó a aplicar, dispositivos para poner en la punta del endoscopio, como el EndoCath, y lo que anteriormente se ha hablado en esta reunión, el uso de inteligencia artificial para mejorar la tasa de detección de adenomas. Vamos a dedicar unas palabras a la inteligencia artificial. Esto es la inteligencia artificial, lo que llamamos el CADI, la detección asistida por ordenador, en lo que nos identifica la lesión. Y esto pues, ha mostrado, por ejemplo, en este metaanálisis, con muchísimos estudios que se han hecho sobre esto, muestra que el uso de estos dispositivos de detección de lesiones mejoran la tasa de detección de adenomas en un 24%. Un 24% es mucho. Como también se ha explicado antes, hay un estudio que muestra que por cada 1% que sube la tasa de detección de adenomas, baja un 3% el cáncer de intervalo. Por tanto, subirlo un 24% es mejorar mucho. Pero ¿a expensas de qué lesiones mejora esto? Y esto fue la pregunta que nos hicimos en un estudio, y es ver, bien, parece que mejora la detección de lesiones, pero está mejorando la detección de pequeñas lesiones muchas veces sin importancia, que a veces, por decirlo así entre nosotros, casi preferimos no verlas, o es capaz de mejorar las lesiones avanzadas. Pues esto fue nuestra pregunta de investigación en este estudio. Esto fue un ensayo clínico que hicimos en España, 6 centros en España, en colonoscopia tras test de sangre oculta en heces positivo en el programa de cribado. Incluimos 3.400 pacientes, es decir, que es el estudio más grande que se ha hecho en inteligencia artificial, en CADI, se publicó en Annals of Internal Medicine hace un par de años, es el estudio CADILAC. Y encontramos que nuestro objetivo primario fue negativo, es decir, el uso de estos dispositivos de inteligencia artificial en un contexto en el que hay muchas lesiones avanzadas, como es la colonoscopia tras un test de sangre oculta en heces positivo, no mejoraba la detección de lesiones avanzadas. Y esto es algo que hemos ido viendo en otros estudios, los estudios más recientes, más hechos en vida real, han mostrado que, bueno, que en esto de la inteligencia artificial tampoco es oro todo lo que reluce. Mejora la detección de lesiones, pero no tanto como los primeros estudios lo encontraban. Y sobre todo nunca a expensas de lesiones grandes, que son lesiones grandes, en teoría las deberíamos de ver, pero hay lesiones grandes, lesiones avanzadas, que no son tan fáciles de ver, como son lesiones cerradas o lesiones de otro tipo, que tampoco, por lo menos en el momento actual, los dispositivos de que disponemos de inteligencia artificial para detección de lesiones permiten mejorar la tasa de detección de lesiones avanzadas. Es posible que si estos sistemas se entrenan buscando lesiones más difíciles de ver, lo puedan conseguir porque realmente el potencial de la inteligencia artificial es bastante largo y probablemente ilimitado. Es verdad que la inteligencia artificial va a mejorar mucho la calidad del procedimiento. A lo mejor no tanto en detectar lesiones, que si somos buenos ya las detectaremos nosotros, pero sí en ofrecernos herramientas como decirnos, por ejemplo, de forma automática cuál es la clasificación en la escala de Boston, cuál es la limpieza, que hay mucha variabilidad de interobservador. También nos detectará automáticamente que hemos llegado al ciego, nos medirá el tiempo de retirada, posiblemente nos pueda ayudar a conocer nuestra tasa de detección de adenomas y que no solo sea un doctor en la sala el que la conozca. Y también nos mejorará el informe y nos mejorará muchas cosas. Esto, como se ha dicho anteriormente, ha venido para quedarse y seguro que nos va a ayudar mucho y nos va a mejorar de forma muy significativa. El tercer aspecto que quería hablar es del manejo de patología, porque muchas de las lesiones que encontramos son lesiones debidas a una polipectomía incompleta. Muchos de los cánceres postcolonoscopia es debido a que se ha hecho una polipectomía que no ha sido completa. En este estudio, por ejemplo, entre el 10, 15, 20% de los cánceres postcolonoscopia son debidos a que la polipectomía que hicimos no resecó de forma completa estas lesiones. Para mejorar la calidad, en España, la Asociación Española de Gastroenterología, en cuyo nombre estoy aquí, y la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, hicimos un programa que se llamaba el programa Qualiscopia.
Este es un programa que pretendía que los endoscopistas se certificaran y las unidades de endoscopia se certificaran en calidad, pudieran conocer cuáles eran sus estándares y conocer cómo mejorarlos. Pues bueno, he de decir que este programa, que lo hicimos con mucha ilusión, creamos una norma de calidad con varios indicadores para ver si la gente los cumplía o no los cumplía, fracasó. Fracasó por dos motivos. Primero, porque no contaba con financiación propia, y esto hace que es más difícil que la gente quiera hacerlo. Y segundo, porque tampoco había ningún, digamos, estímulo para que las unidades de endoscopia quisieran certificarse. Las unidades de endoscopia van a seguir trabajando igual. No, si no hay dinero y no hay ningún estímulo desde un sitio, digamos, de más poder, desde arriba, no hay un gran interés en las unidades de endoscopia por certificarse. Esto esperemos que cambie por iniciativas como esta. Esto es una iniciativa de la Comisión Europea en la cual se están estableciendo unas guías de práctica clínica en todo el proceso del cáncer colorectal, en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, y específicamente se están estableciendo módulos de calidad. En este caso, en este momento estamos trabajando en el módulo de calidad en el cribado del cáncer de colon, que afecta a los tres elementos claves en el programa de cribado, como son el laboratorio, el test de sangre oculta en heces, la anatomía patológica y, de manera central, la endoscopia. Y un poco cómo funciona este sistema de calidad es que se hace, en primer lugar, una revisión de la evidencia científica para ver cuáles son los indicadores que más pueden afectar a la mejora de los principales outcomes. Se diseña cuál es la vía de cada uno de estos procedimientos. Por ejemplo, en la endoscopia se seleccionan los outcomes de interés y se hace una lista corta de indicadores de calidad que posteriormente se evalúa y se explora su factibilidad. Y con todo esto esperamos a final de año disponer de unos indicadores de calidad, de unos requisitos mínimos de calidad que las unidades de endoscopia deban cumplir, y todo esto centralizado desde una estructura sólida como es la Unión Europea a los Estados miembros y a la manera de poder mejorar, primero conocer y después mejorar la calidad de nuestros procedimientos. Y esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Doctor Hover, mil gracias. Qué conferencia tan completa, tan didáctica, muy gentil y de un tema que definitivamente, como lo decíamos, nos tiene que afectar e interesar a todos, ¿no? Porque en últimas es fácil de hacer, simplemente tener la disposición, implementarlo y además que redunda en un impacto directo al paciente en disminución de incidencia de cáncer colorectal y disminución de mortalidad. Bueno, doctor, no sé si haya de pronto alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo, pero como es un tema de tanto interés, podríamos dar campo a una preguntita. Yo tenía una, pues usted la respondió durante la conferencia sobre su punto de vista con la inteligencia artificial. Tenía una muy puntual, más que tiene que ver con la idiosincrasia y la diferencia cultural, ¿no? En la sociedad europea hablan que la dieta que recomiendan a los pacientes previa es una dieta baja en residuo. En nuestra cultura a veces que el paciente entienda que es una dieta baja en residuos es bastante difícil y preferimos de pronto, en la mayoría de nuestros casos, la dieta líquida clara. ¿Qué opinión le merece o cómo puede impactar esto en calidad? Bueno, esto no hay demasiada evidencia de que una dieta baja en residuos mejore la limpieza colónica, ¿vale? Mejore el efecto de la solución evacuante. De hecho, en la guía de la ESGE no hay una recomendación clara de que sea importante hacer una dieta baja en residuos. Normalmente lo que solemos recomendar es una dieta baja en residuos, a pesar de esto, que se explica qué es lo que puede y sobre todo qué es lo que no puede tomar en 24 o 48 horas previas a la exploración, y los líquidos los reservamos para la noche antes de la exploración, cuando la exploración se hace por la mañana, o si se hace por la tarde también, para la cena del día antes ya solo con líquidos, y sobre todo el día de la prueba también solo con líquidos. Pero bueno, tampoco parece que sea lo más importante. Lo más importante es tomar el producto de limpieza en el momento adecuado y de manera correcta. Bueno, doctor, perfecto. Ya tendremos tiempo porque como lo hablábamos al principio,